Colombia, one of the favorites going in, was eliminated in the first round. The team returned home on Wednesday to anonymous threats that were carried out. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy te presentamos nuestra selección de los momentos más impactantes y sorprendentes relacionados con los mundiales de la FIFA, incluyendo incidentes en la cancha, eventos controvertidos durante los partidos y las principales historias posteriores directamente vinculadas al torneo internacional de fútbol. Can you give us any insight into what happened last night? No. Número 30. Fallo en la inauguración. The United States of America warmly welcomes you to World Cup USA 1994! Imagina tener el protagonismo más grande en la historia del deporte y fallar el tiro frente al mundo entero. ¡Qué desastre! En la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos, la legendaria cantante Diana Ross debía anotar un penalti espectacular como parte de la celebración. Era como marcar el primer gol del torneo. En cambio, Ross disparó el balón de forma ridículamente desviada, mientras el portero hacía todo lo posible por darle dramatismo. El balón desviándose fue un momento epítome en la comedia incidental. Por desgracia para Ross, millones de personas vieron el desastre en directo, convirtiéndolo en una anécdota futbolística. Número 29. Despido en el torneo. Nada mejor que una preparación impecable para despedir a tu entrenador justo antes de un mundial. La campaña de España en 2018 se vio sacudida cuando Julen Lopetegui fue destituido abruptamente tras anunciarse que había aceptado el puesto de entrenador del Real Madrid después del torneo. Julen Lopetegui sacked from the Spanish national team. That's just a day after he officialized a deal with Real Madrid. El momento fue increíble. Durante 2 años había construido el equipo. Los jugadores quedaron atónitos ante la repentina noticia y toda la situación se convirtió instantáneamente en una telenovela de proporciones épicas. Apenas 5 minutos antes de una nota de prensa y bueno, pues tiene que haber un mensaje claro. Uno de los mejores defensores de España, Fernando Hierro, recibió las riendas para guiar a su selección a través del Mundial, a pesar de su limitada experiencia como entrenador. Logró clasificar a España para la fase de grupos, pero solo por un poco, antes de ser eliminada por Rusia en la tanda de penaltis de octavos de final. Número 28. Penalti dudoso. En 2014, México se enfrentó a los subcampeones del Mundial de 2010, Países Bajos, en octavos de final. Tras adelantarse en el marcador gracias a Giovanni Dos Santos, los neerlandeses lograron empatar con Wesley Sneijder. Got it wrong, but might get away with it. Sneijder! 1-1! Sin embargo, en los últimos segundos todo se volvió muy dramático. Arjen Robben se lanzó al área antes de caer dramáticamente tras una entrada del capitán mexicano, Rafael Márquez. Oh, it's done brilliantly, goes down, penalty! En una decisión que aún genera debate, el árbitro concedió un penalti en los últimos minutos que Klaas-Jan Huntelaar convirtió, clasificando a los Países Bajos. Huntelaar against Ochoa for a place in the quarterfinals of the World Cup. Huntelaar scores! ¿Hubo contacto con Robben? ¡Claro que sí! ¿Hubo también una teatralidad digna de una obra de teatro? Eso sin duda. La indignación fue inmediata, las repeticiones a cámara lenta se analizaron hasta la saciedad y la afición se dividió por completo. Yeah. Número 27. El incidente de Saipan. En los mundiales el drama se vive en el campo. Este estalló incluso antes de que la República de Irlanda llegara. Durante la preparación para el torneo de 2002, el capitán del equipo Roy Keane y el seleccionador Mick McCarthy protagonizaron un enfrentamiento conocido como el incidente de Saipan por la ubicación del campo de entrenamiento. We come over here, we travel halfway across the world and the training pitch is a disgrace.
King criticó a la organización y la preparación ante la prensa, lo que provocó que McCarthy lo confrontara en una reunión del equipo. A partir de ahí la situación se convirtió en un escándalo nacional cuando King profirió una diatriba verbal. Como era de esperar, la leyenda del Manchester United fue expulsada y la campaña de Irlanda quedó marcada para siempre por las consecuencias. Had Keane been restored, it's now clear that manager Mick McCarthy would have resigned and a total shambles ensued. Keane no regresó al fútbol internacional hasta 2004 tras la destitución de McCarthy como seleccionador de Irlanda. Roy Keane's international footballing exile has come to an end. The Manchester United captain was back in the Republic of Ireland's colours for tonight's friendly. Número 26. La sorpresa de Arabia Saudí. Si buscas pruebas de que el mundial aún puede desafiar toda lógica, no busques más allá del primer partido de la fase de grupos de Arabia Saudí contra Argentina en el torneo de 2022. Los sudamericanos llegaban como uno de los favoritos para levantar el famoso trofeo, con una impresionante racha de 36 partidos invictos que se remontaban a 2019. Entonces Arabia Saudí dio un giro espectacular en la historia. Tras ir perdiendo por un penalti tempranero de Lionel Messi, los saudíes se recuperaron en la segunda parte, asombrando al mundo del fútbol con una victoria de 2-1. Aunque Argentina ganó el torneo y Arabia Saudita no logró pasar de la fase de grupos, los aficionados de los Halcones Verdes recordarán ese resultado eternamente. A group stage starts beyond Saudi Arabia's wildest dreams. Número 25. Un momento de apuro. Casi todo el mundo ha tenido una emergencia en el baño alguna vez, pero imagínate tenerla en el torneo de fútbol más prestigioso del mundo mientras juegas un partido contra un rival con millones de personas en todo el planeta mirando. Pues bien, para desgracia de Gary Lineker, eso fue lo que le ocurrió a Inglaterra cuando su selección se enfrentó a la República de Irlanda en su primer partido de la fase de grupos del Mundial de 1990. Tras adelantar a Inglaterra en el marcador, el legendario delantero tuvo un accidente estomacal. And it's just gone poof, right? And I've gone, oh my God. En ese momento las consecuencias parecieron insignificantes, pero en retrospectiva fue bastante desagradable. Aunque desde entonces han circulado rumores, Lineker finalmente admitió y reconoció que tenía problemas estomacales. Según él, pasó casi toda la noche con problemas de panza y no se lo contó a nadie para poder jugar. This is one of the best stories of the time. Número 24. El caos de Martínez. Cuando un portero ha tenido un desempeño excepcional y ha eclipsado a todos sus rivales en el mundial, se le otorga el Guante de Oro. Así que con la victoria de Argentina en el Mundial de 2022, gracias en parte a Emiliano Martínez, se le concedió el premio. Sin embargo, en lugar de recibir el trofeo y saludar humildemente a la afición, el portero, con su peculiar estilo, optó por un enfoque diferente. En una foto que rápidamente se viralizó en internet, Martínez colocó el guante cerca de su entrepierna mientras hacía una mueca exagerada, ante la mirada impasible de un árbitro. Considerado por muchos como un gesto grosero, especialmente durante un evento tan prestigioso, el entrenador de Aston Villa, Unai Emery, mencionó que planeaba tener una conversación con el portero a su regreso. ¡Ay! And in 2022, the world champions are Argentina. Número 23. La parada del siglo. Antes de que los videos se pudieran reproducir desde todos los ángulos en internet, Gordon Banks realizó una parada tan impresionante que se convirtió en leyenda. En 1970 defendía la portería de la vigente campeona Inglaterra, que se enfrentaba al Brasil de Pelé en la fase de grupos. Bajo la intensa presión de los brasileños, Banks realizó la que aún hoy se conoce como la parada del siglo. When he headed it like all coaches tell forwards to head, and that's down on the floor, which makes it more difficult for the goalkeeper. Al recibir un centro al área, Pelé saltó como si fuera a marcar un golazo de cabeza. I had to dive across and cover the actual speed and direction of the ball. El legendario delantero estaba tan seguro de que iba a entrar que ya se estaba preparando para celebrar. Entonces Banks recorrió la portería de un lado a otro a la velocidad del rayo y de alguna manera logró desviar el balón hacia afuera. ¡Increíble! But Pelé actually shouted goal as he headed it because he thought that
he thought it would finish up in the back of the net. Número 22. El Premio de la Paz. Solo la FIFA podría convertir un sorteo de la Copa Mundial en un escándalo. En 2025, los líderes de los países coanfitriones del torneo, México, Canadá y Estados Unidos, fueron invitados a participar en el sorteo de la Copa Mundial de 2026. But when you think about it, shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for this. Yeah. It really doesn't make sense. Sin embargo, hubo una celebración especial y extraña para uno en particular. Durante el evento, en lugar de que el torneo internacional fuera el centro de atención, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprovechó la ocasión para anunciar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ganador del Premio de la Paz de la FIFA. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Inmediatamente muchos en el mundo del fútbol quedaron desconcertados por la decisión, especialmente cuando la FIFA fue acusada de violar su regla de neutralidad política, a la que Infantino se había enfrentado en múltiples ocasiones debido a su relación con Trump. The United States 1 year ago was not doing too well, and now I have to say we're the hottest country anywhere in the world, and we're going to keep it that way. Número 21. La gran sorpresa. En la primera Copa del Mundo desde que la Segunda Guerra Mundial suspendió la competición, Uruguay, ganador del torneo inaugural en 1930, se enfrentó a los favoritos, Brasil. En aquel entonces el ganador se determinaba por la clasificación final de la liga, no por un partido único. Brasil solo tenía que evitar la derrota para que el país anfitrión se coronara campeón del mundo. Todo iba según lo previsto cuando Friasa abrió el marcador, pero entonces un gol de Juan Alberto Schiaffino de Uruguay igualó el marcador. Para colmo de males de los brasileños, Alcides Guilla marcó el gol que les dio la victoria a los menos favoritos. That was the lowest point in Brazilian football history. Número 20. La desgracia de Gijón. En el Mundial de 1982 en España, si Alemania Occidental vencía a Austria por un máximo de 2 goles en el último partido del Grupo 2, ambos equipos se clasificarían, mientras que Argelia quedaría eliminada. Alemania Occidental ganó 1-0, pero fue el desempeño de ambos equipos lo que preocupó a todos. Tan pronto como se marcó el primer gol, Alemania Occidental se limitó a pasarse el balón entre ellos, sin molestarse en atacar. Mientras tanto, Austria apenas se esforzó. Todos los espectadores estaban furiosos y los equipos fueron acusados de amaño de partidos. La FIFA investigó, pero no encontró ninguna infracción. Sin embargo, cambiaron las reglas para que los últimos partidos de la fase de grupos se jugaran simultáneamente y así evitar una situación similar. Número 19. El escándalo francés. Las tensiones entre el seleccionador francés Raymond Domenech y los jugadores durante el Mundial de 2010 estallaron de forma espectacular. En el descanso del partido de la fase de grupos contra México, Francia iba perdiendo. Nicolas Anelka tuvo una acalorada discusión con Domenech en el vestuario, lo que provocó que el delantero fuera expulsado del torneo al negarse a disculparse. Sus compañeros indignados se declararon en huelga. Tras la intervención del entonces presidente Nicolas Sarkozy, los jugadores volvieron a entrenar. Sin embargo, Francia no logró clasificarse y terminó último. There's several parties who are responsible for this disaster, and I measure my words, disaster, which is what I continue to call it. Número 18. El guiño. Look at this. Look at that. Is he just winked there? En los cuartos de final del Mundial de 2006, Inglaterra se enfrentaría a Portugal. Eso significaba que Cristiano Ronaldo del Manchester United se enfrentaría a algunos de sus compañeros como Wayne Rooney. Cuando el delantero inglés forcejeó con Ricardo Carvalho, el defensa cayó al suelo y Rooney sin querer lo pisó. Inmediatamente Ronaldo y los jugadores portugueses presionaron al árbitro para que tomaran medidas. Y funcionó. Furioso, Rooney empujó a uno de los jugadores, que casualmente era Ronaldo, y fue expulsado al instante. Mientras Ronaldo se retiraba, guiñó un ojo al banquillo como si hubiera cumplido una misión. Ronaldo afirma que nunca tuvo la intención de que Rooney fuera expulsado, sino solo de provocar la falta. Número 17. La batalla de Nuremberg. Normalmente los nombres que incluyen la palabra batalla se utilizan para referirse a una disputa militar.
pero en este caso se trata del partido de octavos de final entre Portugal y los Países Bajos en el Mundial de 2006. Fue uno de los partidos de fútbol más violentos en la historia de los mundiales. Se mostraron 16 tarjetas amarillas, la primera en el segundo minuto. Además se expidieron 4 tarjetas rojas. Esto empañó por completo la victoria de Portugal por 1-0. It was a record-breaking mix of nasty fouls, playground play acting and a card-happy Russian ref. Número 16. Ilunga está harto. Para el torneo de 1974, Zaire, ahora conocida como la República Democrática del Congo, debutaba en el escenario mundial y se encontraba en un grupo difícil. Tras perder 2-0 contra Escocia y 9-0 contra Yugoslavia, se enfrentó a Brasil en la final, donde perdió 3-0. Pero durante el partido, cuando los sudamericanos se disponían a lanzar un tiro libre, el defensa Mwepu Ilunga corrió desde la barrera y pateó el balón hacia el otro extremo del campo, infringiendo claramente las reglas. Por ello recibió una tarjeta amarilla. Si bien a muchos les pareció gracioso su aparente desconocimiento, había algo más. Ilunga declaró que esperaba ser expulsado como protesta contra su país por retener los salarios de los jugadores. Número 15. Frenesí de escupitajos. Durante un partido contra Alemania Occidental, Frank Rijkaard de los Países Bajos derribó al delantero Rudi Völler, ganándose una tarjeta amarilla. Rijkaard respondió escupiéndole en la nuca, bastante asqueroso. It was just one of the most disgusting things I think that's ever been caught on camera. Cuando el alemán protestó, recibió una tarjeta amarilla. Menos de un minuto después, Völler cometió una mano para evitar chocar con el portero neerlandés. Tras un forcejeo entre Rijkaard y Völler, ambos jugadores fueron expulsados. Acto seguido, el neerlandés volvió a escupirle en la nuca a Völler mientras abandonaban el campo. El equipo de Rijkaard acabó perdiendo 2-1. Número 14. La ira del jeque. En el Mundial de 1982, Kuwait debutó en el torneo internacional, pero más que ser recordado por este evento histórico, viene a la mente otro recuerdo. Mientras el equipo se enfrentaba a Francia en un partido del grupo 4, el jeque Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, quien también era presidente de la Asociación de Fútbol de Kuwait, estaba presente. Casi al final del partido se escuchó un silbato en el estadio. Mientras los jugadores de Kuwait se detenían, Alain Giresse de Francia puso el 4-1 a favor de los europeos. Fahad no lo toleró. Saltó al campo y exigió al árbitro que anulara el gol, o su equipo abandonaría el torneo. Por alguna razón el árbitro lo anuló. Desafortunadamente para Fahad y Kuwait, Maxime Bouazizi anotó y el partido terminó 4-1. Número 13. La batalla de Santiago. En teoría este debería haber sido un partido bastante normal del grupo 2 durante el torneo de 1962, pero debido al drama que se desarrollaba tras bambalinas, con periodistas italianos avivando la polémica al criticar a la capital chilena, Santiago, los ánimos se caldearon en el campo. Incluso el locutor de la BBC, David Coleman, presentó los mejores momentos del partido describiéndolo como la exhibición de fútbol más repugnante y vergonzosa. A los 12 segundos del saque inicial ya se había cometido una falta. A raíz de esto, Italia sufrió la expulsión de 2 jugadores, uno de los cuales fue escoltado fuera del campo por la policía. Well, that's one of the sorriest and most stupid, incredible spectacles I've ever seen anywhere in the world. El árbitro podría haber sacado más tarjetas rojas, ya que los jugadores se golpearon entre sí e incluso uno terminó con la nariz rota. La victoria de Chile por 2-0 quedó completamente eclipsada por la violencia. The game is over. Ken Aston on his way to the dressing room. I don't think there's ever been a football match played like this in Chile or indeed anywhere else in the world. Número 12. El ensayo de Rivaldo. Tras su increíble actuación en el Mundial de 1998, las expectativas eran altas para Rivaldo de Brasil en 2002, pero en su primer partido del Grupo C contra Turquía, hizo todo lo posible por empañar esa buena reputación. Cuando Hakan Ünsal de Turquía pateó el balón hacia Rivaldo, que hacía un tiro de esquina, el balón pareció golpearlo en la cara y cayó al suelo. Al ver esto, el árbitro le mostró a Ünsal su segunda tarjeta amarilla, expulsándolo. Pero como mostró la repetición, Rivaldo recibió el golpe en la pierna y no en la cara. Su actuación lo convirtió en el villano del torneo y la FIFA le impuso una multa de miles de francos por su mala conducta. What Rivaldo has essentially done is taken a decision he's going to try and get someone sent off in a World Cup and just have no
shame, no guilt. Presumably, I've never spoken to Rivaldo about it. He might be racked with guilt for all I know. Número 11. El gol del siglo. En un partido que suele recordarse por un momento de Diego Maradona, más sobre eso después, esta genialidad a menudo pasa desapercibida. En los cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra, Maradona recibió el balón en su propio campo. Luego se lanzó a una carrera imparable, superando a 4 jugadores ingleses, con Terry Butcher siendo superado por él en 2 ocasiones. Al llegar al área, amagó con disparar, provocando que el portero Peter Shilton cayera al suelo. Esto dejó la portería vacía para que Maradona la colocara en la red. La leyenda de Napoli corrió 60 metros en unos 10 segundos, con solo 11 toques en el camino. En 2002, este golazo fue elegido el gol del siglo por la FIFA. The pitch was terrible. So how he did the things that he did on the way to scoring that goal were beyond belief, to be honest. It was a remarkable moment. Número 10. La patada de karate. En la final contra el favorito España, durante la primera mitad, Nigel de Jong, de los Países Bajos, saltó y golpeó a Xabi Alonso en el pecho con los tacos. El centrocampista neerlandés debería haber visto la tarjeta roja del árbitro Howard Webb. En cambio, sorprendentemente, le mostró la amarilla. Según Webb, no vio bien la jugada y no quiso especular, pero tras ver la repetición, afirmó que debería haber expulsado a De Jong. Número 9. El fiasco de la final. Si les preguntas a los aficionados ingleses cuál es su momento futbolístico más importante, la mayoría probablemente señalaría este, ocurrido en la final de 1966. Con el marcador 2-2 en la prórroga contra Alemania Occidental, el disparo de Geoff Hurst rebotó en el larguero antes de cruzar la línea. ¿O no? La repetición parece indicar que el balón no cruzó la línea por completo. Por lo tanto, el VAR probablemente no habría valido el gol que motivó al equipo a ganar 4-2. Viéndolo en retrospectiva, parece que el balón no cruzó la línea por completo. Justo antes de que terminara el partido, Hurst completó su hat-trick, asegurando el trofeo para Inglaterra con una victoria de 4-2. Número 8. Decisiones arbitrales dudosas. Siendo el torneo de 2002 la primera vez que 2 naciones lo organizaban, ese debería haber sido el punto central para Corea del Sur. En cambio, sucesos extraños en el campo acapararon la atención con acusaciones de amaño de partidos. En el partido entre Corea del Sur e Italia en octavos de final, el árbitro Byron Moreno parecía tener una riña con los europeos. Fue inconsistente al conceder penaltis, anuló goles legítimos y expulsó a Francesco Totti por simular una falta que no parecía justificada. Luego, contra España en la siguiente ronda, se repitieron situaciones similares con el árbitro Gamal Al-Gondur. Posteriormente fue acusado de aceptar un coche de la empresa coreana Hyundai, acusación que él mismo negó. Número 7. Portero suplente. En el torneo de 2010, Ghana llegó a cuartos de final contra Uruguay. Y vaya partido. En el último minuto de la prórroga, un forcejeo en la línea de gol obligó a Luis Suárez a bloquear un disparo. Pero cuando Dominic Adia cabeceó el balón hacia la portería, Suárez volvió a interponerse, esta vez con las manos, una falta grave. Fue expulsado y se pitó penalti. Sin embargo, Asamoah Gyan falló. El partido se decidió en la tanda de penaltis que ganó Uruguay. Incluso 10 años después del incidente, los jugadores de Ghana siguen sin perdonar a Suárez. Número 6. La paliza a los anfitriones. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart, and their supporters simply cannot believe what they have seen. En 2014 los aficionados estaban ansiosos por ver a 2 grandes equipos, Brasil y Alemania, enfrentarse en la semifinal. Si bien la selección anfitriona había perdido a Neymar por una fractura de vértebra y a Thiago Silva, que cumplía una suspensión, se esperaba un partido duro y reñido. Pero no fue así. En cambio, presenciamos uno de los partidos más impactantes en la historia de los mundiales. Alemania destrozó a los sudamericanos con su superioridad goleadora. A pesar de tener menos tiros a puerta y menos posesión del balón que Brasil, Alemania ganó por un contundente 7-1.
El resultado fue el mayor margen de goles en una semifinal de un mundial. Número 5. El mordisco a Chiellini. Uruguay se enfrentó a Italia en el último partido del grupo D. Los sudamericanos necesitaban ganar para clasificar. En la segunda mitad, Suárez forcejeó con Giorgio Chiellini, lo que provocó que el entonces jugador del Liverpool mordiera al defensor. It looks to me, dare I say it, that he's had a little bite at Chiellini. Surely not again. Aunque se libró de la sanción durante el partido, la FIFA tomó medidas posteriormente. Suárez fue suspendido por 9 partidos internacionales y 4 meses de cualquier actividad relacionada con el fútbol. Esta fue la mayor sanción en la historia de los mundiales. La sentencia fue aún más severa, ya que era la tercera vez que Suárez agredía a un rival al estilo Drácula. The player Luis Suarez is banned from taking part in any kind of football-related activity, administrative, sport or any other, for a period of 4 months in accordance with Article 22 of the FIFA Disciplinary Code. Número 4. La mano de Dios. Ya que habíamos mencionado brevemente un momento infame de Maradona en el partido de cuartos de final de 1986 contra Inglaterra, aquí lo ampliaremos. Con el marcador 0-0, un despeje fallido de Steve Hodge hizo que el balón se dirigiera hacia la portería inglesa. Mientras el portero Peter Shilton corría a por él, Maradona, de menor estatura, se adelantó y el balón entró en la red. The English players screamed for handball. Everyone had seen the infringement, except Tunisian referee Benakhoua. Mientras Argentina celebraba, Inglaterra protestaba. Aún así, el gol fue validado. Las repeticiones mostraron claramente que Maradona había golpeado el balón con la mano. Maradona admitiría más tarde que efectivamente lo había golpeado con la mano. It was my hand. With this I don't mean any disrespect to English fans. Al hincha de fútbol de Inglaterra. But this is something that happens. Número 3. Agresión del portero. Con el marcador 1-1 entre Alemania Occidental y Francia en la semifinal del Mundial de 1982, Patrick Battisto, recién ingresado al campo, se lanzó hacia la portería alemana. El portero Harald Schumacher no se lo permitió. Si bien el disparo de Battisto se fue desviado, Schumacher chocó violentamente contra el defensor. Battisto quedó inconsciente. Los médicos le administraron oxígeno rápidamente a pie de campo y fue retirado en camilla. Pero incluso con todo esto, Francia ni siquiera recibió una falta, y mucho menos Schumacher fue expulsado. Para colmo de males, Alemania Occidental terminó ganando el partido en la tanda de penaltis. Número 2. Autogol fatal. Desafortunadamente se le fue con la punta y le cambió la ruta al balón y el portero no esperaba que fuera a suceder eso, ¿no? A veces los momentos más crueles de un mundial no ocurren durante el partido, ocurren después. El asesinato de Andrés Escobar en 1994 sigue siendo una de las tragedias más oscuras de la historia del fútbol, porque un autogol contra Estados Unidos pareció perseguirlo de la manera más horrible imaginable. Días después de que Colombia fuera eliminada del torneo de 1994 en la fase de grupos, Escobar fue asesinado a tiros frente a un restaurante en Medellín. El caso se investigó rápidamente y la policía arrestó a Humberto Muñoz Castro, quien confesó haberle quitado la vida al defensa y supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado. We are very sad because we cannot understand how passion can then go or derivate into murder. Castro recibió posteriormente una larga condena de prisión, mientras que los investigadores también examinaron la participación de otras personas vinculadas a poderosos círculos criminales. La gente estaba muy triste. La gente no reaccionó bien porque es un deporte, el fútbol es un deporte. ¡Ey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. El cabezazo de Zidane. Zinedine Zidane es uno de los mejores jugadores que jamás hayan pisado un campo de fútbol, pero su carrera se vio empañada en la final contra Italia en 2006. Con el marcador 1-1 en la prórroga, Zidane tuvo una discusión con Marco Materazzi. De repente le dio un cabezazo en el pecho al italiano. You can't excuse that. Zidane's career ends in disgrace.
Sin otra opción, el árbitro le mostró la tarjeta roja a la leyenda del Real Madrid y la Juventus. Para colmo, Francia perdió en la tanda de penaltis. En el 2012, este incidente quedó inmortalizado con una escultura del artista Adel Abdesamed, que se inauguró en París. ¿Cuál es la locura más grande que has visto hacer a tu selección en un mundial de la FIFA? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.